En esta clase comenzamos con el tema de teorías de enlace. Cuando se trata de describir el enlace entre dos átomos, existen muchos modelos y los modelos atienden diferentes preguntas. Por ejemplo, cuando tengo dos átomos que se unen, ¿cuántos electrones comparten? ¿Comparten 2? ¿Comparten 4, 6, 8, 20? ¿Cuántos electrones se comparten? Hay una teoría que atiende eso. Hay otra teoría que atiende la pregunta cuando tiene los átomos con sus orbitales SPDF y se unen y crean el enlace. ¿Qué ocurrió con esos orbitales? ¿Permanecen iguales? ¿Cambiaron? Y existe otra teoría que nos ayuda a imaginarnos, que nos ayuda a visualizar más bien cuando vemos esas moléculas en 3 dimensiones, cómo ellas se orientan en el espacio. Y existe otra teoría adicional que evalúa las moléculas en términos de cuán posibles que existan en términos de energías. En pocas palabras, existen varias teorías de enlace. En esta vamos a estar utilizando la teoría de Lewis, que se utiliza para determinar las estructuras de las moléculas. Bien, nosotros ya hablamos de cómo están hechos los átomos. Estos átomos tienen diferentes niveles, se acomodan los electrones con sus diferentes orbitales. Cuando un átomo se acerca a otro para crear un enlace, tenemos que tener consciente que no todos los electrones y no todos los orbitales van a participar de ese enlace, sino que el orbital más externo es esa capa más externa es la que va a participar en la creación de un enlace. La capa más externa del átomo es lo que se conoce como la capa de valencia. Cuando hablamos de creación de compuestos, nos interesa entonces repasar cuáles eran los electrones de valencia y lo que se conoce como la regla del octeto. Los electrones de valencia son los electrones en la última capa y nosotros podemos identificar cuántos electrones de valencia tiene un elemento mirando en la tabla periódica el número de grupo. Esto funciona para elementos representativos. También hay que recordar que este principio, esta idea de que los elementos se hacen más estables en la manera en que tienen su última capa llena. Última capa llena significa para la mayoría de los elementos que tienen 8 electrones en su última capa. Así que ellos comparten electrones, donan electrones con tal de tener 8 electrones en su última capa. Existen algunas excepciones. Ahora, el trabajo de Lewis. Lewis considera a los electrones de valencia y la regla del octeto para predecir los enlaces en las moléculas. Es realmente un modelo donde vas a representar los electrones de valencia como unos puntos y esos puntos se dibujan alrededor del símbolo del elemento. Una vez tú tienes esa información, eso te ayuda a establecer cómo son los enlaces entre los diferentes átomos. Vamos a ver cómo funciona esto de las teorías de Lewis cuando estamos hablando de átomos, iones, después compuestos iónicos y después vamos a ir a las moléculas. Para átomos. Para átomos y para la mayoría de las estructuras de Lewis, tú comienzas escribiendo el símbolo del elemento. Luego vas a colocar electrones alrededor de ese símbolo en cualquiera de estas regiones. Puede ser arriba, al lado, abajo o al otro lado. En cualquiera de esas regiones vas a colocar los electrones. ¿Qué electrones? Se colocan los electrones de valencia y los vas a dibujar en forma de puntos. Veamos un ejemplo. Digamos que quiero la estructura de Lewis del átomo de hidrógeno. Yo miro hidrógeno, está aquí, así que tiene un electrón en la capa de valencia. Eso ya lo sabíamos. La estructura de Lewis, recuerda que pone los electrones en cualquiera de estas regiones alrededor del símbolo. Pues entonces para escribir la estructura de Lewis de hidrógeno vas a escribir hidrógeno y como tiene un electrón de valencia le pones un puntito. Puedes escribirlo así, puedes escribirlo así, puedes escribirlo así o puedes escribirlo así. En cualquiera de esas formas la estructura de Lewis es correcta. Lo que importa es que sea un electrón de valencia en cualquiera de las regiones presentadas.
Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que estamos ahora hablando de berilio. Berilio está localizado aquí en la tabla periódica en el grupo 2A, así que tiene 2 electrones de valencia. Puedes representar entonces a berilio escribiendo el símbolo y luego poner los electrones separados. Pueden ser localizados así, pueden ser localizados así, pueden ser localizados así, no importa. Lo importante es que estén arriba, abajo, izquierda o derecha, en cualquiera de ellas. Y cuando se acomodan los electrones, los puntos de los electrones de valencia siempre se ponen en las esquinas por separadas. Si te sobran electrones, entonces comienzas a ponerlos en parejas. Otro ejemplo. Vamos a ver oxígeno. Oxígeno está aquí, es en el grupo 6A, así que tiene 6 electrones de valencia. Escribo el símbolo de oxígeno y comienzo colocando los puntitos separados. 1, 2, 3, 4. Me quedan 2 y entonces los puedes poner ahora en parejas. 5 y 6. De nuevo, esta estructura de Lewis es correcta. También si hubieses escrito algo así, hubiese sido correcto. Lo importante es que oxígeno represente 6 electrones de valencia, que 2 estén en pareja, 2 pares y 2 libres. Vamos a hablar ahora de cómo se hacen las configuraciones electrónicas para iones. En el caso de los iones, conviene considerar la configuración electrónica de la especie en forma de átomo. En el caso de litio, litio tiene configuración de 1s2, 1s2, 2s1. ¿Okay? Cuando se crea el ion de litio, se pierde este electrón. ¿Cómo sería la configuración de litio? La estructura de Lewis de litio. Para litio solamente tiene un electrón en la capa de valencia, así que la estructura de Lewis para litio sería así, un puntito nada más. En el caso del catión de litio, fíjate que ya la capa de valencia quedó vacía. Como en las estructuras de Lewis lo que se representan son los puntitos en la capa de valencia, entonces la estructura de Lewis para litio va a ser simple y llanamente escribir esto. Eso es todo. Sin puntitos, pero le tienes que poner entonces el signo de positivo para indicar que ya es un catión. Cuando se trata de aniones, la cosita es un poco diferente. En el caso de azufre, está aquí, tiene 6 electrones de valencia. Míralo aquí, 6 electrones de valencia. El átomo de azufre se escribiría 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 en pareja y 2 sueltos. Cuando azufre se convierte en el anión de sulfuro, en la capa de valencia ahora tiene 8 electrones. Así que vamos a escribir el azufre cubierto completamente con sus 8 electrones. Y para indicar que no nos hemos equivocado, que no hemos creado electrones, sino que estamos de veras hablando de sulfuro, vamos a hacer lo siguiente. Añadimos estos brackets y afuera ponemos la carga. Como los aniones tienden a ser isoelectrónicos con el gas noble que está justo después, vas a ver que entonces esta configuración va a ser de este gas noble, pero entonces le pones el elemento que es y pones los brackets y el 2 negativo. Bien. Vamos a movernos entonces a las estructuras de Lewis de compuestos iónicos. Las de compuestos iónicos es bien sencillo. Vas a escribir la del catión, la del anión y después los vas a poner juntitos. Empezando, para litio tenemos que litio es un catión y ya sabemos que el catión de litio perdió el electrón de la capa de valencia, así que se queda como litio positivo. También sabemos que azufre tiene 6 electrones, pero cuando estamos hablando del ion de sulfuro, entonces completa su octeto de esta manera
y lo representamos así. Así que esto es el catión de litio y este es el anión de sulfuro. Cuando vamos entonces a escribir la estructura de Lewis para sulfuro de litio, lo que hacemos es escribimos el catión y cuántos de ese catión tenemos y justito al lado le vamos a poner la estructura de Lewis del anión. Como solamente en esta fórmula tenemos uno de azufre, pues solamente escribimos el sulfuro de esta manera. Otro más. Vamos a considerar el cloruro de calcio. Calcio está aquí y cloruro está acá. Sabemos que calcio hace el ion de calcio, calcio 2 positivo. Así que ese sería su símbolo y su estructura de Lewis. Cloruro gana 1, así que va a terminar de esta manera y con carga de negativo 1. Recuerda, cloro tiene 7 electrones. Sin embargo, cuando se hace anión, gana un electrón, entonces se queda con 8 electrones. Y tienes que poner los brackets para representar que se le añadieron, ¿verdad? Electrones adicionales. A la hora de escribir entonces la estructura de Lewis sería calcio 2 positivo, entonces pones un 2 y la estructura del cloruro al lado. En la próxima clase te hablaré de cómo se hacen las estructuras de Lewis para enlaces covalentes.